tenemos encendidas todas estas luces. No sacamos las cosas de aquí. Lo dejan, bien. Hemos colocado sobre el altar la palabra por dos motivos. En primer lugar, para no dar la espalda a este compañero si yo me pongo a hablar de algo. Y en segundo lugar, también para indicar que la mesa de la palabra está unida totalmente a la mesa de la Eucaristía. Esta es la mesa de la Eucaristía, esta es la mesa de la palabra. Y la mesa de la palabra tiene esta finalidad de alimentarnos de la palabra de Dios, porque Jesús, como dice el texto del Evangelio, al final hablaba con autoridad. La gente estaba asombrada. Y ese es el motivo de darle una fuerza a la palabra de Dios y de intentar que esta palabra nos ilumine el corazón. Y además esta palabra, como aquellos discípulos desconcertados que iban a Emaús, a un lugar que era su residencia, y habían sido testigos, fijaros bien, de la resurrección de Cristo, pero todavía dudaban y dudaban. Y en el camino el Señor les va explicando las Escrituras. Si no hay aquello, no son capaces de reconocer al partir el pan es el Señor. Por eso hoy nosotros también, al estilo, diríamos, de aquellos discípulos de Emaús, nos sentimos también perdidos a veces en la vida, nos sentimos un poco a veces desconcertados en este momento y necesitamos que alguien nos ilumine el camino. ¿Y qué mejor que Cristo, que nos puede iluminar el camino? Y hoy precisamente hemos escuchado la lectura del libro del Deuteronomio, esa lectura que nos brinda la figura del profeta. Cuando aquel pueblo está cansado de escuchar la voz de Dios en el Horeb, está un poco confuso, necesita un profeta que ellos puedan verle y que les pueda hablar. Y por eso Dios, a través de Moisés, le dice: les daré un profeta como tú o mejor que tú. Y este profeta era Jesucristo. Por eso creo que, a la luz de este texto del Evangelio, es más que dice el Señor: y les diré todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de hablar lo que yo no he dicho, le pediré cuentas y morirá. Esto es una lección para usted, para mí en primer lugar, para usted, para ese Señor y para todo sacerdote. No podemos tener la arrogancia de decir lo que la palabra de Dios no dice. No podemos tener la arrogancia de interpretar: es que la Biblia dice, es que la Divina Misericordia dice, que es que el bueno del Padre Pío dice. Dejemos que nos hable el gran profeta que es Cristo. Y esta palabra que hemos escuchado, fijaros bien qué seria: pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a los que no escuchen al profeta que es Jesús, y yo mismo pediré cuentas a aquel que se dé la arrogancia de decir lo que yo no he mandado decir, que es no responder a la palabra de Dios. Muchas veces, cuando la gente dice: ¿qué me dice a mí la palabra hoy? No, la palabra a ti y a mí nos dice lo que es. Aquí está. No hace falta estudiar una carrera. Solamente hace falta abrir el corazón para que esta palabra penetre íntimamente en mi corazón y me transforme.
Y esta lectura es muy apropiada para los sacerdotes hoy día, para nosotros, para los pastores de la Iglesia, que vivimos como enloquecidos por la fiducia y por esto y por lo otro. Aquí está esta palabra. Fíjense en esto. Y no estén por ahí navegando, como en Internet, a ver qué dice este cardenal, qué dice este obispo y qué dice este cura. No, señores, es la palabra de Dios, es el mensaje del gran profeta de Dios, que es Cristo, la palabra revelada y encarnada, la que nos habla en este momento y siempre. Por eso creo que esto es muy importante, meterlo dentro de nuestro corazón. Fijaros bien que el Salmo responsorial dice: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Esto es lo que tenemos que hacer cada domingo, cada día que nos reunimos para la celebración, escuchar la voz del Señor. Cuando la gente sale de una misa del domingo, ¿qué dijo el cura? No. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el gran profeta de Dios, que es Cristo su Hijo, encarnado? Esto es. Y sí es cierto, si el señor cura, como un servidor, dice tonterías, está bien, de acuerdo, pero si no las dice, no le pongan ustedes las que no dice. Creo que esta palabra es la claridad, la nitidez del gran mensaje de Dios al hombre en ese gran profeta de la historia, que es Cristo el Señor, que para garantizar su palabra murió en la cruz. Para decirnos que su palabra es verdad, que es el Hijo de Dios, que es la revelación de Dios Padre, muere en la cruz para que nosotros no endurezcamos el corazón, sino que escuchemos la voz del Señor, que nos habla en cada momento. Cuando la gente va a Los Pinos o va a un lugar de aparición, ¿a qué van ustedes? ¿A escuchar la voz del Señor? ¿O a escuchar al que encuentren por el camino que les cuente, esto fue así, el otro fue así? María es la voz, el Evangelio vivo de Cristo. Y diríamos, es la madre del profeta, es profetisa también. Y María tiene esta finalidad de decirnos las palabras que siempre repito, nunca bastante: haced lo que Él os diga. Y María es esa madre que nos prepara y que nos dice: hijo mío, haz la tarea que va a venir tu padre. Y la Virgen nos dice: ten la tarea hecha, sé buena persona, sé buen creyente, ama al hermano, no seas un obstáculo para el hermano. Todo es el mensaje. Y esto es lo que nos dice este texto sagrado que hemos escuchado. Por otra parte, la segunda lectura de la carta primera de San Pablo a los Corintios, yo creo que aquí San Pablo se lía un poco, pero esto es muy claro. Dice que cada uno cumplamos con nuestro deber, casados o solteros. Y aquí sería el tema del matrimonio y el tema del celibato. Esto es lo que tenemos que vivir en este momento. El matrimonio, en este momento de la historia que está en desuso y que está en polémica, pues pienso que estas palabras de Pablo nos vienen, que seamos leales, seamos casados o solteros, seamos célibes por ser sacerdotes o seamos célibes por ser célibes. Pero sí es cierto que esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios tiene esta finalidad: saber ser lo que en este momento de tu historia eres,
casado, sacerdote, célibe o religioso, o viudo, cada uno en su momento y en su sitio tiene que cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado, que es un Evangelio maravilloso, donde nos dice que Jesús fue a Cafarnaúm, entró a la sinagoga y que coincidió que allí había un endemoniado, como el Señor le curó. El endemoniado decía estas palabras: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate, y sale de él el endemoniado. ¿Nos parece que muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras reuniones, nos sentimos atacados por los espíritus malignos, por el demonio? Muchas veces decimos: no sé qué me pasa, es como si el demonio me estuviese rondando. Y esto es cierto. Cuando yo estoy en una celebración de la Eucaristía, estoy pendiente a ver este señor cura qué dice, a ver dónde le pesco. Esto y lo otro y lo otro. No, señores, que debemos de estar, dejarnos por Cristo que nos cure. Salve. Y cada celebración de la Eucaristía es como una invitación a que Cristo nos sane interiormente de todo aquello que no es correcto en nuestra vida, de verdad. Y la celebración del domingo, Día del Señor, es para tomar conciencia y para darnos cuenta qué pena es perder la vida por dejarnos arrastrar por los espíritus malignos. Cuando vamos a la Virgen, precisamente vamos a eso, a pedirla que con su manto nos proteja y nos ayude. No vamos a hacer propaganda para nada ni para nadie, ni por interés propio ni por el ajeno. Vamos con toda nitidez para pedirle a la Virgen: Madre, cúrame. Y ella se encargará de decirle al Señor: a ver, ese que te has olvidado en la sinagoga de ese, cúrale. Y por último, este Evangelio es maravilloso cuando la gente se asombraba, que hablaba con autoridad, quedaba asombrada, hablaba con autoridad. Y creo que a la luz de este texto hay palabras vacías de autoridad, es la que nos dicen estos políticos de turno. Y no dudamos. Hay palabras autoritarias también. Esto se hace porque yo mando. A vacunarse todo el mundo porque yo mando. Son palabras autoritarias. Pero hay otras palabras que se proclaman con autoridad, que es distinto, que es lo que hace el Señor. Con autoridad, ¿por qué? Porque el que habla esas palabras las cumple. Ni el que habla palabras vacías, ni el que habla autoritariamente es como los escribas, que no cumplen ninguna palabra. Pero en cambio, el que habla con autoridad es el que, antes de hablar, cumple lo que va a decir, él personalmente. Y hoy creo que necesita la Iglesia pastores que hablemos con autoridad. Yo no digo por mí, pero con autoridad, es decir, que aquello que vamos a transmitir lo creamos y lo vivamos. Yo le pido siempre al Señor que crea y viva lo que digo o lo que celebro. Y he tenido experiencias preciosas de la Eucaristía. La gente se ha percatado y me lo ha dicho. Por eso, hermanos, termino ya. Estoy un poco explicando todo esto. En primer lugar, porque me graban las homilías, se pasa. Y en segundo lugar,
porque salimos en la televisión. En Irlanda, desde ahí un canal de televisión, y en todo el mundo ayer, antes de ayer, lo visitaron 15.600 personas en un día. Por eso creo que intento transmitir a los televidentes, a la Asamblea, toda esta gravedad y toda esta seriedad de estas palabras del Señor. No busquemos nada por ahí, profetas de pacotilla, ni videntes de pacotilla. El gran profeta es Cristo. Está aquí, su palabra con autoridad, para sanarnos de espíritus inmundos y para darnos la alegría de la fe, y siempre con la compañía de la Virgen. De pie.